de París a Buenos Aires festejamos la Semana del CIRA, que es una uva que hoy se sabe, gracias a los estudios de ADN, que es originaria de Francia. Es de Francia, porque cualquiera, de hecho, Syrah con S-Y-R-A-H tiene que ser de algún lugar del mundo árabe, ¿no? Las leyendas hablan de Siracusa, de Persia, hablan de mucha tradición antigua, pero en 1999 llegaron los que hacían los estudios de ADN y dijeron, no señores, es una cruza de dureza y Mondeu Blanche. Mirá vos. Bueno, por lo pronto, esto es más o menos como el laburo que hizo en su momento René Pérez, sobre los orígenes de... Una cosa es el ADN, otra cosa es la sangre. Y él hizo un recorrido de cada gota de su sangre en un estudio que pudo hacer, de dónde viene cada uno, que además dice que todos venimos de África en algún momento. Claro, pero además después por eso él fue a grabar una canción en cada uno de los lugares donde que le saltó en el mapa. Fue a Beijing, estuvo creo que en Ecuador, estuvo por supuesto en África. Claro. Bueno, la historia dice, sí, es lo mismo, dice que una de las tantas que hay, que los fenicios la llevaron a Marsella, pasaron por Siracusa, al puerto de Sicilia, y bueno, de toda esa lógica, la leyenda dice que viene el Syrah, pero en realidad es francesa. En Australia le llaman Shiraz con Z al final. Estamos hablando de la misma variedad. Y de Francia a Argentina, y de Argentina voy a arrancar con un Syrah de Catamarca. Me encanta. Vamos a arrancar con 6.000 Syrah de Bodega Veralma, que es interesante porque está al pie de el cordón montañoso 6.000. ¿No están los 7 colores? No, es otro lugar. El 6.000 tiene 6.000 metros, es muy importante, casi 6.000 metros de altura. Imagino debe ser muy importante la cercanía de la montaña por el tema del agua de deshielo y todo eso. Agua de deshielo y también la altura por las amplitudes térmicas, porque cuando tenés mucha amplitud térmica vas a tener un agua más chica, con pieles más gruesas, entonces vas a tener más color, más tanino, más sabor, más aromas. En este caso estamos hablando de un viñedo que está ahí al pie de la corriente montañosa 6.000 y por eso de allí viene el nombre 6.000 de esta línea de vinos. En este caso estamos hablando de una extensión de hectáreas, de 300 hectáreas, donde 54 son vid, y de esas 54 tenemos algunos Syrah, que es lo que vamos a probar ahora. Bueno, son las 11. Los dejamos y después seguimos. 11, pero para el informativo de las 11 no se hace en el estudio. Nunca. ¿Por qué entraron? Vamos a dinamizar las noticias, vamos a hacer festivas las noticias. Quiero un traguito de... ¿Cuál es este que me dijiste? Syrah 6.000 de Catamarca. 6.000 de Catamarca. ¿Sí? ¿Querés? Bueno, toma, dale. Entonate un poco. Mira la excusa que es más grave manejar que tergiversar la noticia. No te das cuenta. Que de golpe es una cata, tranquilo que no te vas a emborrachar. Y de acá 3 horas que te vayas, el sorbito ya bajó. Pues por ahí cruzás la información y traes el... Mirá si de golpe, gracias al Syrah... Sí, no sé si me preocupa tanto manejar con cómo voy a leer. Claro, pero por ahí traes el dato de inflación de Alemania, porque te confundiste y lo das como si fuera nuestro. Buenísimo. Sí. Toma, inténtalo, probalo a ver si mejoramos algo. ¿Es normal que nos hayan cambiado de barba? Sí. Bueno, espero que seas bajista o guitarrista y no baterista, porque estoy harto de los bateristas. No es baterista, no. Bueno, listo, me quedo tranquilo. Cocina bárbaro, mirá que te puede ser. Son muy sociables, Lore. Dani Zucca, nuestra querida Dani Zucca. No, está todo bien, pero yo puedo laburar 10 años con él y no tengo que poder saber cómo cocina. Sí, cocina bárbaro. Bien. Lo veo en las redes. Ok. Es cierto que en las redes... Igual en las redes somos todos buenos, ¿o no? Dale. Bueno, seguimos con nuestro video. Estamos con el catamarqueño que está... ¿Dónde está Lola? Ahí viene. La perdimos unos minutos. Lola para que se entienda. Hay gente que toma vino blanco cortando el vino tinto, algunos hablan de la uva. Bueno, lo que hace es fumarse un faso. Con eso corta y arranca otra vez. Está muy bien. Me encantó Altos de Tinogasta, 1.300 metros sobre el nivel del mar. Este vino, estas uvas, este Syrah. Y algo muy lindo en esta bodega, que si alguna vez tienen oportunidad de visitar en Catamarca, es interesante. Tiene un parque fotovoltaico, con obviamente paneles solares, que permite el mantenimiento no solo de toda la bodega, sino de alguna de las personas que viven en esa zona, por lo cual también obviamente trabajando en sustentabilidad. Además en un lugar que imagínense que servicios complicado, ¿no? El agua es de deshielo y la electricidad con los paneles. Tenemos un espacio sustentable. Me encanta. Quiere decir que no hay nada. Pero ellos lo lograron. Si después lo googlean, lo buscan por ahí, Veralma tiene un montón de paneles fotovoltaicos, un parque fotovoltaico muy grande con lo que genera electricidad para la bodega y para
para la población que vive alrededor. ¿Y cuándo tenemos glamping ahí? ¿Puedes hogar en cualquier momento? En cualquier momento. Ya hay muy buenos glampings en las Salinas y en lugares del norte. Es hermoso. Sí, o sea, está buenísimo el glamping para los que somos burgueses como yo, pero... Claro, que no queremos lavar la olla con el barro. Pero lo que más garpa es el tema de lo que estás viendo hacia afuera y dónde estás pasando la noche en un lugar donde hay mucho más estrellas en cualquier otro lugar del mundo. Imagínate, no hay electricidad, no hay ciudades, no tenés ninguna contaminación visual, estás ahí al lado del Cerro 6000, te tomás este cirá en la semana del cirá encima y lo maridás con alguno de los sanguchitos que estuvieron diciendo los oyentes. Estamos en eso. Igual yo asocio bastante, si bien no soy un gran tomador, con el crudo. Sí, obvio. El crudo es el esposo del tinto, ¿no? Sí. Pero en este caso, sí, me gusta esa idea. O el queso, pero bueno, el queso también, pero el fiambre es más el crudo que otro. Por ahí afuera las chicas, un sanguchito por ahí vegetariano, vegano, y yo pensaba, algún champiñón, alguna verdura como un poquito más ahumada, yo lo elegí como fiambre, asada. El crudo. Para mí el crudo es el único fiambre que marida bien. Y el cirá es una cepa que es bien para un guisito, y que ahora volvió el frío, para un cordero, para un plato un poco más corpulento. Ayer despegamos del freezer un guiso de arroz y garbanzos preparándose para el frío. Creo que lo hice hace como un año más o menos, ayer lo clavamos a la noche. Está muy bien. Estaba rico, dice un Carmen, estaba rico todavía, sí. Mira. Parece muy bien. Bueno, una gran combinación, el cirá, en este caso, como le decía, Catamarca. Y ahora me voy a mover a Mendoza, vamos a hablar de terrazas y voy a pasar la botella para que obviamente degustemos. Y en este caso estamos hablando de un cirá de Cruz de Piedra de Valle de Uco con un potencial de guarda de más o menos 10 años. Y ahí, para que sepan qué es el potencial de guarda, es la capacidad que tiene un vino de evolucionar y llegar a un punto en el que está en su mejor momento, ¿no? Entre 10 y 15 años desde la fecha que figura en la etiqueta. En el caso de este Terrazas estaremos como en el mejor momento de este vino, que tiene entre 12 y 14 meses de paso por barrica de roble. ¿Sí? Ahí la barrica es un poco lo que nos va a ayudar con la longevidad y lo que nos va a ayudar a que estos vinos puedan avanzar, digamos, en el paso del tiempo en buenas condiciones. Bueno, los escucho, los escucho que están hablando. Que están probando por acá, a ver qué les parece. Mientras les cuento, mientras van probando, porque veo que están probando ahí un sorbito despacito y saboreando. El cirá es la sexta uva tinta. ¿Qué tiene, Lola? Tremendo gusto. Es tremendo. ¿Qué pasó con eso que están probando? Tremendo. ¿Cómo lo sienten? Yo tengo que llegar rápido al Buenos Aires en un rato y no quiero agarrar un control. Y quedarme sin auto. Y eso que yo estoy con la ansiedad mirando hacia el frente, lo que tengo en la etiqueta del medio, porque me atañe. Es de las primeras bodegas que escuché a través de mi viejo también. ¿En serio? Sí, Pascual Toso es una de las bodegas centenarias. Ahí vamos a llegar por ahí porque traje un cirá de muy alta gama. Y fíjense que en estos cirá, en el primero teníamos muy poquito de paso por madera. Acá ya tenemos entre 12 y 14 meses. Se nota. Y en el último vamos a tener un cirá. Yo no sé si me sugestioné cuando dijiste lo de ahumado, pero olí y bueno, eso es el aporte de la madera, ¿no? Saben que las barricas por dentro tienen 5 niveles de tostados y dependiendo del nivel de tostado que tiene la madera, me va a dar aromas de vainilla, de manteca, de tostados, de ahumados, etcétera. Eso viene del nivel de tostado que tiene la barrica por dentro y obviamente también de la madera. Si se usa un roble de origen americano, nos va a dar notas más dulces, como de la vainilla, el cacao, todo eso que escuchamos cuando se describe un vino, viene en general de la madera. Y si se usa roble francés, nos va a dar notas más especiadas, ¿sí? Nos va a dar clavo de olor, pimienta, y después el tostado que tiene la madera nos va a aportar distintos descriptores aromáticos dependiendo también ese nivel de quemado. Las barricas por dentro se queman. De hecho, repetime el nombre, por favor. Del vino es un Terrazas Cirá High Altitude Vineyards, es un reserva, ¿sí? Por eso decía que estamos entre 12 y 14 meses de paso por barrica. Y algo interesante sobre la Cirá, además de que se sabe que tiene más de 3.000 años, es que hay 186.000 hectáreas plantadas en el mundo, de las cuales el 90% está en Francia. Y en Francia hay un vino muy famoso, 100% de Cirá, que es el Hermitage. Que viene de un señor que se llamaba Gaspar de Sternberg, ¿sí? Que recibió sus tierras de Blanca de Castilla, ¿sí? Él venía de las cruzadas, quería alejarse ya y terminar con el mundo de la guerra. Se autopercibió español y se quedó con la tierra. Se quedó con la tierra, exactamente. Y el señor que plantó Cirá. Y se convirtió en un ermitaño, se hizo su capillita, dijo que su ermita era el viñedo. Y hoy los vinos tal cual, de la AOC, que es la apelación de origen controlada de Hermitage,
Hermitage en Francia. Wow. Es uno de los vinos de Syrah más prestigiosos del mundo. Hay 133 hectáreas ahí en las colinas de Hermitage, 100% O sea, que Syrah. quedan herederos, claramente. Y claramente. Acá Gaspar desde la cruzada hasta acá no llegó. No El vino llegó, pero te da longevidad, pero Mami, no tanto. tanto no. Pero los herederos Así deben que estar bueno. chochos. Sí, tal cual. Bueno, ¿les gustó el encanta. terraza Esta Syrah? gente, entonces, estas personas que vos estás Sí. diciendo, los creadores, Sí. los pioneros, Sí. imagino que, no me los imagino alcoholizados, por ejemplo. Me los imagino siempre cuidando y como en la medida justa y como prestando atención. Primero con un alto nivel de cultura y después como no banalizando el producto. Veo que Eso me es equivoco. probable. No, eso no. El señor, a ver, si pienso en el dueño, vieron que cuando se habla de los chateaux o Sí, de estos claro. lugares que son, sobre todo chateau hablamos en Francia, o muchas veces son monasterios, son lugares que originalmente eran de la nobleza o de los monjes, ¿sí? Así que ahí ya tenemos una división. Una cosa si era un castillo, otra cosa Sí. si era un monasterio donde el señor monje que tenía mucho tiempo libre Totalmente. se dedicaba a cuidar las plantas, se dedicaba a cuidar las botellas. La nobleza por ahí tenía gente que se ocupaba y Claro. seguramente tenía un approach un poco diferente. Tampoco también tenían tiempo, pero no tenían ganas. Es probable, Claro. seguramente. ¿Para qué lo voy a hacer yo si lo puedo hacer otro? Pero sí creo que, vos fíjate que estamos hablando de 133 hectáreas, sí, que Sí. vienen desde los finales de las cruzadas, que siguen estando ahí, que Claro. esa AOC fue reconocida, que se siguen cuidando, que tiene prestigio internacional. Así que si no hubiera habido gente que se hubiera ocupado de cuidar, de preservar y de continuar ese legado, desde luego no tendríamos estos vinos. Por lo cual, el vino siempre lo asociamos a esta cosa más de la joda, digamos, o de la Claro. diversión No, y de todo lo que hay detrás de la parte de beberlo, pero hay muchísimo trabajo que si no se hace seriamente, de hecho ahora la Totalmente. vendimia ya comenzó, a fin de enero ya se empezó a cosechar en muchos lugares de nuestro país, hay muchísimo trabajo, hay un dicho que dicen los enólogos que es el siguiente: enólogo que duerme en vendimia no duerme todo el año. Claro. Claro. Porque trabajan 24 por Claro. 7 en ese proceso durante Totalmente. la época de vendimia. Y respecto del edificio, no tanto el monasterio Sí. como el castillo, Sí. ¿se construían ya con sótanos o no necesariamente necesitaban sótanos? Digo, por una cuestión de temperatura, imagino, ¿no? Que debe ser importante para la conservación. Sí. En realidad, cuando pensamos así de manera muy resumida en la historia, los que llevaron la vida a todo lo que es hoy Europa fueron los romanos con la expansión del imperio. Entonces, donde se iban asentando, ellos llevaban al monje, la vid y las barricas. Las barricas son originariamente una creación, un descubrimiento romano para trasladar vino. Sí. Y cuando llegaban a los lugares y se asentaban, se daban cuenta que el vino que iba en esas barricas iba cambiando de sabor, de aroma, etcétera, y ahí empieza el uso de la madera y la investigación que hacen los monjes Claro. para determinar los distintos tipos de madera. Entonces, Bien. en cada asentamiento, obviamente aparece la iglesia o el lugar asociado a la religión, los monjes, y obviamente empieza a aparecer los distintos estratos sociales y aparecen los castillos, y el vino. Pensá que estamos hablando de épocas donde beber una bebida fermentada era más seguro algunas veces que beber agua. Claro. Claro. Por lo cual el vino era parte de la cultura y de Claro. lo diario. Se tomaba vino, como por ahí hoy nosotros estamos con nuestra botellita de agua, por lo cual era clave tener el viñedo y además los lugares donde estivabas esos vinos, Sí. porque ya para esa época, en el momento del Imperio Romano, ya los romanos habían experimentado con la clasificación de vinos de distintas categorías y con el fraccionamiento. No solo ellos empiezan a trabajar con la madera para el transporte, sino que empiezan a hacer fraccionamiento en los lugares donde están asentados y hay distintas categorías de vinos. Está bien. Hay vinos para el pueblo y hay vinos para los nobles. ¿Cuáles se imaginan que eran? Ay, no sé. No sé. Todo lo contrario por ahí a lo que nos pasa hoy, por lo menos en Argentina. El del pueblo era el tinto y el de la nobleza era el blanco. Claro. Ah, ¿Por mira. qué? Porque lo blanco estaba asociado a la A la pureza. La pureza, Claro. mirá. Exactamente. Así Mirá que bueno, Wow. era parte Pero- del asentamiento del pero- viñedo. Acabas de destruir unas 200.000 escenas históricas desde Games of Thrones, Claro, etcétera, un donde poquito. todas las escenas se derrama vino, se ve vino. Tinto. Y porque si derrama blanco no se No nota. se en la nota tele. tanto, Es claro, verdad. no mancha. Claro. No manches, es Es verdad. por eso. Plata. Es solo para el cine. Claro, es por eso. es por No, eso. Pero claro, bueno, perfecto. históricamente se sabe. Imaginen que el vino siempre estuvo asociado mucho más a lo místico, a los dioses, a Dionisio, a Baco, incluso a Noé en la religión católica. Ok. ¿Por qué? Porque hasta Pasteur no se sabe qué es lo que transforma esas uvas en una bebida que te la Claro. tomás y te pone un poco chispeante. Claro. Entonces estaba totalmente asociado a los místicos. Está bien. De hecho, los orígenes fueron se sabe que
tiene que ver con los egipcios. Hay algunos registros anteriores, pero los egipcios lo usaban en los ritos funerarios, de pasaje y demás, porque bueno, estaba asociado a lo místico, obviamente. Entonces, entre lo místico y lo puro, lo blanco, lo filtrado, era mucho más asociado. ¿Ves que vos me decís que soy muy terrenal y en realidad soy una persona espiritual? Como solamente ven por ¿Ves que soy una persona espiritual? Yo no dije que no lo fueras. No, pero me achacás que soy muy terrenal, muy... No, ese soy yo. Superficial. Soy Capricornio. No. Terrenal y superficial no son términos casi antagónicos. No. Sí. ¿Y sí? No, para mí no. Se armó el debate. Estamos hablando de vino, no ropa. Sigamos con el vino. Sigamos con el vino. Bueno, y ahora hablando del CIRA, de la historia, vamos a hablar un poco de algunos premios. El que, el que vamos a probar ahora es el de Alta, de Pascual Toso. Mejor CIRA do Mundo 2022 en Fui a Francia. averiguar y nada, che. ¿Qué? Hace años que fui a averiguar a ver si tenía algún parentesco. Por no. ¿Fuiste a tratar de meter la cuchara? No me digas. Obvio que fui. Fue con la medialunita y no había café. Yo si iba a querer ahí un mango y se me iba a perder. Yo también hubiera Le ido. dijeron, anda con la medialuna al Congreso, no ropa la Le mando un gran beso a José Luis Toso, que es de Mendoza y que es periodista también del Diario de los Andes, que me dijo, yo tampoco. José Luis, tampoco, nada. Y eso que tenemos. José Luis está más cerca. Claro, y José Luis... Sacaste aproximación, José Luis. Es que él hizo además una historia de las familias tradicionales y no éramos. Bueno, estás en una bodega de 1890. Claro, no éramos. Así que bien tradicional. Y nunca se sabe alguna cosa de haber por ahí, pero medio alejada tal vez. Era la década del 90, Juan, y éramos otras personas. No, justamente. Yo tuve un bisabuelo de apellido Musk y no logro nada igual. Estoy desesperado armando el árbol. Bueno, acá vamos con uno de los mejores IRA del mundo, según esta competencia que se realizó en Francia el año pasado. También estamos hablando de un vino que tiene pasaje por madera, muchísimo potencial de guarda, entre 10 y 15 años, de la zona de Barrancas, en la provincia de Mendoza. Es pesadito la botella, y claro, ahora cuando se la pasen van a ver, porque estamos hablando de un vino de alta gama. Exactamente. Miren, para que se den una idea, a mí no me gusta mucho hablar de precios. ¿Qué pasó? No, que está tan pesada la botella que me voy a hacer bravo, Uy, sí, es verdad. Hoy era cierto. Que a mí me gusta también desmitificar esto de que el precio es una variable o la única variable para elegir, ¿no? Ahora cuando prueben me van a decir qué les parece. A ver. Hasta ahora todos los anteriores me dijeron que estaban buenos, ¿o no? Sí. Bueno, el primero que probamos está alrededor de entre 1.000 y 1.500 pesos. No, este es una cosa el segundo que probamos está más o menos entre 2.000 y 2.500, ¿sí? Depende de dónde lo compres. Bien. Este están probando ahora vale 6.000. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué? Está bien. Son... ¿Cuántos dólares? No, bueno, si hacemos Bueno, no, perdón. Está bien. Porque, no, pero está bien que la hagas, está bien. Bueno, Lola, porque castigamos tan duro, hay gente que, o sea, los que se quedaron con la nuestra mayormente no pagan en pesos. Este no es normal igual, ¿eh? Está muy por arriba. Está muy por encima de pero todo. el de 2.000 y pico de mangos, ¿hasta dónde vas a bajar para comprarte un vino? Está muy bien. No, por eso es súper razonable. Mira, y lo le pones el dedito abajo. Sí, no tenés, No lo ves, tenés no lo muchísima intensidad. Un día hacemos no lo ahí ves. como el paso a paso de la cata. Si lo claro. Sabés que es una hermosura. Muy si bien. lo ponen la copa en superficie blanca, van a ver que no se No ven los se dedos ve. detrás, porque Claro. tiene una buena densidad, tiene mucho volumen, tiene mucho cuerpo. Es un vino, a ver, ¿qué pasa? Fantástico. Yo desde que lo que pasó Él hace gestos, Estoy me tratando mata. de mirar. desde lo que pasó este verano, Boludo, desde ahí no lo vas a ver. Pero estoy viendo. Desde acá arriba. No, pero van ¿Ves a la hoja inclinarla. blanca? Tenés que Muy inclinar bien. la Claro. copita Ok. sobre la hoja blanca y ahí vemos el color. Igual Llena esa hasta el tope, como la igual- tenés vos, no se ve No, nada. llega. No, claro, Juani, ya Lola no está viendo nada en ningún momento, Claro. así que olvídate. Igual yo desde lo que pasó el verano, todas las cosas las mido en valor melón. O sea, ver, el de 6 lucas. melón. Y claro, me quisieron cobrar 2 melones. claro, es verdad. Con 2 melones compraba esa botella de vino. Es un poco mucho. Yo amo el melón, pero Es bueno. un montón. Tampoco 2 Tanto, melones un vino de tanto alta vas a gama. pagar. Vos no melón. amás más los melones que yo. Dos ¿Vos tenés un melones melón y en este una momento en tu alta gama. heladera? Medio melón. Lo que es mucho más valioso es tener un entero, porque si la otra mitad ya la comimos. En tu cara. Y lo- Sí, vamos a Muy bien, yo te hago un partido. concurso de lanzamiento de Lanza. Sí, Y hay un señor enfrente que te pone un... una diana. No una diana, un escudo. Ok, Ok. Vos querés hacer centro, ¿no? sí. No, tenés que ir al costado. Ah, claro. El centro le estás pegando Claro. al escudo. Y sí. No Claro. estás matando al chabón. Claro, sí. Bueno, Claro. listo. Eso. Es Listo. lo mismo que esto. El melón, la mitad es mucho mejor. Es como el durano, pero al revés. Si encontrás un gusano, el problema es encontrar medio gusano. ¡Ay!
Ay, no. Claro. Claro. Y sí. Ahí se complicó. Bueno, perdón, volvamos al vino otra vez. Por favor. Volvemos. Qué rico esto. Bueno, esto está, como les decía, tiene 14 meses de barrica con potencial de guarda. Acá podemos hablar de entre 10 y 15 años. Fíjense que cuando lo probamos, para los que nos están escuchando, obviamente encontramos más volumen, encontramos como un tanino un poquito más marcado, aromas que todavía se pueden redondear, que se pueden suavizar. Este sí va para el jamón crudo. Sí, Claro. además tiene más marca en la copa. Cuando lo moves, queda más marca. Sí, cuando moves, para los que nos escuchan, si cuando mueven una copa de vino van a ver que se hacen unas gotitas, se llaman piernas o lágrimas. No me hablan de la calidad del vino, pero sí de la densidad. Si nos fijamos en la gotita tarda mucho en formarse y caer, entonces yo podría saber, con solo mirarlo, que posiblemente me voy a encontrar con un vino que tiene bastante cuerpo y bastante volumen después cuando lo pruebe, ¿no? Pero en el paso a paso, y de paso aprovechamos estos últimos minutos de la columna, cuando hacemos una degustación, ¿por qué miramos, olemos y después probamos? Naturalmente, los seres humanos, si estuviéramos ahí en el campo, en el mundo abierto, ¿qué haríamos para comer algo? Lo miraríamos, detectaríamos color, lo oleríamos para ver a qué huele y si nos convence, lo comemos. Lo probamos. Pero además el olor también te da la posibilidad de saber si está putrefacto o no un alimento, en este caso también una bebida. Exactamente. Entonces, por eso cuando hacemos un paso a paso de la degustación, lo miramos, lo leemos y luego lo probamos. Y lo que buscamos al hacer eso es identificar características para describir el vino. Cuando un sommelier les dice, no, pero sienten las notas de café, de tabaco, en realidad, a ver, cada uno va a sentir aquello que conozca o aquello que perciba con sus sentidos. No hay una regla específica. Sí, obviamente cada variedad tiene ciertos aromas. El Syrah, por ejemplo, te da más bien frutas negras, te va a dar notas que tienen que ver con cueros, con aromas más complejos. Pero todo eso tiene que ver con poder describir un vino. Por ejemplo, acá estamos en la radio y si yo le describo este vino a quienes nos están escuchando y le tengo que decir que siento el ahumado, que siento un poco de tostado y demás, esa persona se lo puede imaginar. Claro. Y entonces puede saber a qué va a tener gusto, si le va a gustar, si no le va a gustar. Y cuando vaya a comprar un vino, va a saber qué cosas le gustaron o no de ese vino y va a poder pedir algo similar. Para eso se hace la descripción en realidad. Más allá de que queda lindo describir un vino, está bueno para poder identificar qué nos gusta y qué no nos gusta, y la próxima vez que vamos a comprar un vino, no comprar la misma etiqueta, sino comprar otra que se asimile, que sea similar a aquellas cosas que nos gustan. Mil gracias, Marisol de la Fuente, muchas gracias. Un placer acompañarlos como siempre. Una maravilla y todo genial, todo muy lindo, salvo un detalle, y es que ofendidos porque no les dieron vino. ¿Qué? Quienes vinieron a hacer el informativo a las 11 no volvieron. Ah, no. Mandaron una emisaria diferente. Sí, no hay vino, andá vos, dale. Negocia vos. No dieron nada, andá vos, dale. Y si traes algo tenés premio. 11:30 de la mañana.